10. La necrópolis vaticana, escondida debajo de la que podría decirse que es la basílica más famosa del mundo, se encuentra una auténtica ciudad de los muertos. Esta macabra necrópolis se encuentra directamente debajo de la Basílica de San Pedro, de la Ciudad del Vaticano. En la superficie hay un mundo de maravillas, una estructura llena de hermosas obras de arte, fascinantes frescos y cientos de años de historia. Pero 5 pisos debajo, escondida en la oscuridad subterránea, hay una ruina que se remonta a la fundación original del Imperio Romano. El altar de San Pedro está en la cúspide de toda esta historia. El altar está apilado sobre 2000 años de huesos, con los cuerpos de los muertos escondidos debajo de él. Muchos de los cuerpos enterrados debajo de la basílica ni siquiera son cristianos ni católicos. El cementerio más antiguo data del siglo I después de Cristo y fue utilizado por paganos. Encima hay otro nivel de entierros del siglo V. Este es un poco más interesante porque es una mezcla de paganos y cristianos. Un mausoleo de una época en la que los paganos de Europa se estaban convirtiendo lentamente al catolicismo. Estos dos niveles por sí solos representan aproximadamente el 90% del tiempo que el Imperio Romano estuvo en el poder entre los años 27 a.C. y 476 después de Cristo. Aunque todo el mundo conoce la Basílica de San Pedro, y por lo que la colina es famosa, durante mucho tiempo fue un lugar sagrado. En otro giro sorprendente, hay una iglesia escondida enterrada debajo del piso de la basílica, y encima una iglesia más reciente del siglo XII. La Basílica de San Pedro es en realidad la incorporación más reciente aquí, construida sobre una historia mucho más antigua. 9. La muerte del Papa Juan Pablo I. En septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I murió repentinamente y sin previo aviso. Su muerte se produjo apenas 33 días después de su elección para el puesto de la Santa Sede. Lo que fue inusual en ese momento fue que surgieron informes contradictorios sobre las circunstancias de su inesperado fallecimiento. Al parecer, hubo anomalías con el certificado de defunción. Y hasta el día de hoy, nadie está completamente seguro de qué le pasó a uno de los papas que vivió menos tiempo en la historia de la Iglesia. Lo que sí tenemos son muchas teorías de conspiración, cualquiera de las cuales podría ser la verdad real. El único problema es que no tenemos suficiente evidencia para decir cuál es la correcta. Existe una teoría sobre el Banco del Vaticano, y que los responsables de esa ala particular del Vaticano eran tremendamente corruptos y estaban preocupados de que el Papa Juan Pablo I fuera a derribar el martillo. Supuestamente lo asesinaron para mantener seguras sus finanzas. La corrupción es real y está documentada. Sabemos que el director del Instituto Vaticano para las Obras Religiosas, una de las instituciones financieras más poderosas del mundo, estaba metido hasta el cuello en corrupción. Se llamaba obispo Paul Marcinkus y fue acusado en 1982 de ser cómplice del colapso del Banco Ambrosiano y perder aproximadamente 3.5 mil millones de dólares. También sabemos que uno de los cómplices del obispo era un hombre llamado Roberto Calvi, miembro de la ilegal logia masónica italiana. Fue encontrado muerto en Londres en 1982, pocas semanas antes de que su corrupción se hiciera pública. Su muerte fue considerada autoinfligida, pero también hay muchas teorías de conspiración en torno a eso. La conclusión aquí es que si se mira la muerte del Papa desde un ángulo externo, realmente parece que el Papa fue asesinado para proteger el banco, pero al final, el escándalo fue demasiado grande para ocultarlo. 8. El Obelisco del Vaticano. Ubicado en el mismo centro de la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, es un antiguo monumento llamado Obelisco del Vaticano. La mayoría de la gente no podría decirte qué es, pero casi todos lo reconocerían si vieran una foto de la plaza. Es el enorme pilar justo en el centro de la plaza, que parece un obelisco egipcio gigante de hace miles de años. Este monumento tiene miles de años y en realidad es egipcio. El obelisco fue robado de la ciudad egipcia de Heliópolis durante el brutal reinado de uno de los emperadores romanos más infames de la historia, Calígula. Pero la historia detrás del obelisco es aún más siniestra que eso. Después de que los romanos construyeran un barco especialmente diseñado para transportar el obelisco de Egipto a Roma, se utilizó para la ejecución de cristianos. Las columnas se encontraban en el circo de Cayo y Nerón durante la época en que San Pedro fue crucificado. Los romanos crucificados llevarían a los cristianos a la base de esta misma estructura,
y luego los ejecutarían brutalmente. Después del abandono del circo, la colina del Vaticano se convirtió en una necrópolis, y en la Edad Media el obelisco seguía en pie en el mismo lugar, con la sangre de los cristianos salpicada alrededor de su base. No fue hasta 1586 que el monumento finalmente fue trasladado de su posición original y colocado en el centro de la plaza. 7. Los huesos de San Pedro. Hace una década, el Vaticano exhibió por primera vez en la historia la caja que creían que contenía los antiguos huesos de San Pedro Apóstol y primer obispo de Roma. Lo hizo el Papa Francisco, el obispo de Roma, número 266. Esto fue un gran problema en ese momento, porque antes de 2013, ningún papa en la historia había dicho definitivamente que los 8 trozos de hueso, escondidos debajo de la Basílica de San Pedro, eran en realidad los del propio San Pedro. Los huesos ni siquiera fueron descubiertos hasta 1939. En lo profundo de las grutas debajo de la basílica, que es básicamente un laberinto de 5 pisos con 2000 años de historia. Todos estos años después, todavía no hay una manera definitiva de decir si estos huesos alguna vez pertenecieron al apóstol Pedro. En 1968, el Papa Pablo VI simplemente dijo que la conexión era convincente, pero no pudo dar ninguna evidencia real para respaldar la afirmación. Y en 2013, el Vaticano tiró por la ventana toda discreción y decidió simplemente seguir adelante. Pero, sinceramente, no sabemos de quién son los huesos que tienen en ese viejo cofre. El autor Bruno Bartolini, que escribió Los Oídos del Vaticano, dijo que ningún papa jamás permitió que ningún científico estudiara los huesos, probablemente porque no quieren saber. Y también porque hay documentos escondidos en el Vaticano que dicen que hay una maldición de 1000 años sobre la tumba de San Pedro. Cualquiera que lo abra sufrirá la peor desgracia posible. 6. El Papa estuvo prisionero durante unos 60 años. Ni un solo Papa salió de la Ciudad del Vaticano. Fue uno de los momentos más extraños en la historia del Vaticano, en el que cada Papa se convirtió en prisionero de su propio pequeño reino. Había tardado mucho en elaborarse y finalmente entró en vigor el 13 de mayo. La ley italiana de garantías fue el intento del Reino de Italia de resolver el problema del Papa. Odiaban que el Papa tuviera tanta influencia y poder sobre el pueblo, por lo que la ley tenía como objetivo obligar a la Santa Sede a ser un súbdito ordinario de Italia y no un soberano. Prometieron tratar al Papa con honores similares a los que le darían a un rey, pero estaría bajo la estricta ley italiana. En respuesta, 5 papas se encerraron dentro del Palacio del Vaticano y no salieron, empezando por el Papa Pío IX, que murió en 1878. El Papa estaba tan furioso que excomulgó al rey de Italia, básicamente condenándolo a cadena perpetua en el infierno. Terminó con el Papa Pío X, quien finalmente llegó a un nuevo acuerdo con Benito Mussolini. En 1929, decidieron que la Ciudad del Vaticano sería su propio país, como lo sigue siendo hoy. 5. El Grimorio de Magia Negra. El Grimorio de Magia Negra es exactamente lo que parece. Es un antiguo libro de magia negra que data de 1421 a 1521. Sin embargo, ningún historiador se ha puesto de acuerdo sobre cuándo se publicó la primera edición. El experto Owen Davis dice que fue en 1702 cuando estuvo disponible la primera edición. Pero otros estudiosos más convencionales sugieren que fue escrito en el siglo XIX como una especie de engaño. Todo lo que sabemos sobre el Grimorio de Magia Negra, también conocido como Gran Grimorio, es, en el mejor de los casos, vago. El capítulo introductorio probablemente fue escrito por un hombre llamado Antonio Venetiana del Rabina, y obtuvo gran parte de su información de los escritos originales del gran rey Salomón. Muchos de los hechizos de magia negra del libro son variaciones de la llave de Salomón o del dragón rojo. Entonces, ¿qué tiene que ver un libro sobre magia negra con el Vaticano? Se rumorea que hay una copia original guardada en algún lugar dentro de sus archivos. No sabemos si algo de esto es cierto, pero eso es lo que dicen algunas fuentes. Y teniendo en cuenta que los archivos del Vaticano albergan prácticamente todos los textos religiosos relevantes del mundo, no sería una gran sorpresa. Tiene sentido que mantengan oculto un libro secreto. Supuestamente pueden convocar a Lucifer y darle a uno la capacidad de hacer un trato con el diablo. 4. Certificado de defunción de Jesús. La sábana santa de Turín es un pequeño trozo de tela de lino que parece mostrar la huella del rostro de Jesucristo.
Parece un negativo de un rollo de película. Los eruditos religiosos creen que la sábana santa envolvió el cuerpo de Cristo después de su muerte, razón por la cual su rostro quedó impreso en ella. La sábana santa se mencionó por primera vez en 1354 y rápidamente se convirtió en uno de los artefactos religiosos más legendarios del mundo. Se mantuvo dentro de la capilla real de la Catedral de Turín, en el norte de Italia, desde 1578. Pero la verdad de la sábana santa es bastante controvertida. En 1988, las pruebas demostraron que procedía de la Edad Media, unos 1200 años después de la muerte registrada de Cristo. Pero recientemente, Barbara Fraile, investigadora del Vaticano, dijo que los archivos secretos afirman que se encontraron rastros de escritura en la sábana santa, lo que la ha convertido en una especie de certificado de defunción. Bárbara dice que los fragmentos de palabras descubiertos en la sábana santa fueron escritos en griego, hebreo y latín, y digamos que algo así como este sudario fue puesto sobre Jesús de Nazaret. Esta es información que viene directamente de alguien que trabaja en el Vaticano. Ahora se cree que este misterioso trozo de lino fue utilizado por un empleado para seguir la ejecución de Jesús. Su nombre estaba escrito en muchos idiomas diferentes, y luego se colocó alrededor de su cuerpo antes de ser enterrado. O es real, y este es realmente el certificado de defunción real de Jesucristo, un documento de defunción legítimo. ¿O el Vaticano simplemente está contando historias? ¿Qué opinas? 3. Los túneles de escape del Papa. El Paceto di Borgo se parece a cualquier otra antigua fortificación de piedra de la ciudad del Vaticano. Recorre 800 metros directamente desde la ciudad hasta el Castel Sant'Angelo, y la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es. Esta fortificación de piedra fue una vez un pasadizo secreto utilizado por los papas para escapar de cualquier daño. El pasaje, que desde fuera parece una simple pared, fue construido a partir del año 850 después de Cristo por orden del Papa Nicolás III, pero no se terminó hasta aproximadamente 640, 50 años hasta el reinado del Papa Alejandro VI, en 1492. Era famoso por su corrupción y nepotismo, y usaba su posición y su dinero para cuidar de sus hijos ilegítimos. De todos modos, terminó el pasillo justo a tiempo. El Papa Alejandro utilizó su túnel de escape recién terminado para escapar cuando los franceses invadieron 2 años después. Todo ese esfuerzo realmente no fue mucho, ya que solo un puñado de papas lo necesitaron. La última huida tuvo lugar en 1527, cuando el Papa Clemente VII tuvo que escapar de las tropas amotinadas del ejército imperial del Sacro Emperador Romano. Las tropas se habían vuelto contra Carlos V y marcharon hacia Roma, y Clemente VII fue una de las pocas personas de alto nivel que escapó. Todo gracias a su túnel furtivo. En 2000, como forma de honrar el gran año jubilar de la Iglesia Católica Romana, se renovó el Paceto. En los últimos años, la Iglesia ha abierto los túneles a los visitantes por un tiempo limitado durante cada verano. 2. Lucifer. Hay quienes dicen que escondida en las entrañas del Vaticano, se encuentra la prueba de que el diablo existe. Estas son las mismas personas que creen que el Vaticano tiene pruebas de extraterrestres. Y en otra desconcertante teoría de la conspiración, hay personas que creen que toda la Iglesia Católica, toda la ciudad del Vaticano y el propio Papa están controlados por Lucifer, todos ellos títeres del diablo. Pero todo esto es solo una especulación descabellada sobre la teoría de la conspiración. Es cierto que no sabemos si el diablo existe. La única iglesia que tiene un demonio dentro es la Iglesia de la Santísima Trinidad en Westminster. La iglesia fue construida específicamente para celebrar la derrota de Napoleón. La representación de Lucifer vive dentro de esta iglesia en el Reino Unido. Pero no es lo que piensas. El diablo fue colocado aquí por un artista local, un hombre llamado Paul Fryer, quien creó una grotesca estatua de Lucifer en cera con alas hechas de plumas reales atrapadas en cables eléctricos. Es una de las cosas más espeluznantes en cualquier iglesia, especialmente en una que ha estado en uso durante más de un siglo, aunque no se ha utilizado como lugar de culto desde la década de 1930. Pero por supuesto, es solo el inquietante trabajo de un artista, no una prueba de que el diablo gobierna el Vaticano. 1. La resurrección. Hablando de esculturas espeluznantes, hay una escultura extremadamente inquietante que en realidad está dentro del Vaticano. Se llama Resurrección.
y fue modelada en 1977 en bronce y cobre por un artista llamado Perigle Fazzini. Tiene aproximadamente 66 pies de largo y 23 pies de alto, y es el telón de fondo actual del escenario en el Salón de Audiencias Pablo VI del Vaticano. La sala de audiencias es fuente de bastantes teorías de conspiración, casi todas ellas causadas por la extrañamente horrible escultura que se eleva sobre la cabeza del frágil y anciano Papa. Aunque la escultura está destinada a representar la resurrección de Cristo, parece un montón de serpientes derretidas, todas atadas con una especie de demonio que surge de una sustancia viscosa negra reactiva. El señor Fazzini debe haberse inspirado en alguna película de terror. La sala en sí es donde el Papa celebra todas sus reuniones semanales cuando el clima no es lo suficientemente bueno para estar en la plaza de San Pedro. Lo creas o no, se supone que la escultura infunde una especie de shock en las personas cuando la ven por primera vez. Tiene un lugar destacado en la sala, porque el escultor quiso recordar a todos los asistentes al Papa que, como cristianos, no deben tener miedo de lo que vendrá cuando Jesucristo resucite. En cambio, deberían aceptar el gran cataclismo que les sobrevendrá y regocijarse en la resurrección, incluso si el mundo se ve arrojado a una terrible tormenta de caos y muerte. Gracias por mirar. ¿Cuál crees que es la parte más espeluznante del Vaticano? Déjamelo saber en los comentarios a continuación, y asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Esto fue otro episodio de Espiritualidad. Nos vemos en la siguiente.